durante esta lectura vamos a encontrar el tema de los ángeles. Entonces de ahí vamos a expandir más qué nos dice la Biblia sobre los ángeles. Mami, ¿puedes leer entonces Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7? Ay, Y tengo la duda. Él nos contaba que había tres ángeles solamente. El ángel San Gabriel, el ángel Miguel y el ángel Rafael. ¿Sí? en la ¿Hay Biblia más ángeles? vamos a estudiar más del tema, pero empecemos a leer Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7 y lo 16 al 17. Ujú. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ujú. Entonces, bueno, aquí Dios le manda un, tiene una misión especial para Juan y era poder redirigir al pueblo que en ese momento había un contexto de mucha inmoralidad, de mucho idolatría, de aunque eran celosos en muchas cosas, en otras cosas realmente no tenían esa conexión con Dios. Y la misión de Juan era redirigir al pueblo para recibir al Mesías, que era Jesús. Em, y eso también lo vamos a estudiar más a fondo la próxima semana. Pero aquí entonces ya comenzamos a ver que es un ángel el que se le aparece a Juan. Este fue el mismo ángel que se le apareció a María. Y también este ángel se le apareció a Daniel y a Juan, el que escribió Apocalipsis. Pero entonces vamos a ver dónde Gabriel se presenta. Vamos a leer el versículo 19. Ruth, no sé si estés ahí, si encontraste el Lucas. Ruth, ¿nos escuchas? ¿O todavía estás en la reunión? Bueno, entonces, mami, ¿puedes leer Lucas capítulo 1, versículo 19? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Bueno, entonces aquí ya empezando a estudiar sobre los ángeles, vemos que Gabriel se presenta y le dice que estoy delante de Dios, o sea, está muy presente, está constantemente con Dios, está de la mano con Dios. Y también dice que él ha sido enviado a hablarle y a darle estas buenas nuevas, como si el rol de Gabriel fuera como del mensajero. Él va a hablar, él va a dar mensajes que Dios tiene hacia ciertas personas específicas. Vamos a ver en la Biblia en qué otros lugares, en qué otros momentos escuchamos de Gabriel y cuál es el rol que tenía Gabriel en esos momentos. Entonces, vamos a Daniel, al libro de Daniel que queda en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 15 al 20. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces, uno con apariencia de hombre y con voz de hombre le dijo al ángel Gabriel, ¿quién se considera que es este de apariencia de hombre? Es Jesús. Pero dice que esta persona le dice a Gabriel, Gabriel, ve y enseña. Entonces, otra vez vemos el rol del ángel Gabriel como un mensajero. Y luego en el versículo 17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba
y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Una vez más, Gabriel estaba ahí animando y estaba contándole, dándole a Daniel un mensaje de parte de Dios. Vamos a seguir en el libro de Daniel, pero vamos a ir al capítulo 10, versículo 10 al 21. Y aquí entonces también se va a introducir el nombre del ángel Miguel. Y es importante que podamos ver los roles y las diferencias entre estos dos ángeles. ¿Ok? Entonces, mami, puedes ir capítulo 10 y lee del versículo 10 al 15, por favor. Aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ok, He venido para hacer, sigue, sigue. he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Ok, ¿Más? no, hasta ahí está bien. Entonces, aquí vemos en el capítulo 8, vemos que había una voz de hombre que le decía al ángel Gabriel, Gabriel, ve y dile a Daniel el mensaje. Y en el capítulo 10, este es el mismo ángel Gabriel el que le sigue dando el mensaje a Daniel sobre la profecía del tiempo del fin. Pero él también, Gabriel dentro de eso dice que había como que una batalla con el reino de Persia, que no necesariamente son batallas físicas, pero también espirituales. Y dice que aquí fue Miguel uno de los principales príncipes. Entonces, aquí el nombre de Miguel comienza él a destacarlo como uno de los principales príncipes, que además de todo, Miguel tenía la capacidad de ayudarle a luchar, de ayudarle a vencer. Vamos a seguir leyendo. Glorita, ¿puedes leer versículo 16 al 21? Aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Hasta el 21. Ujú. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe.
Ok, aquí también se introduce un tema muy importante, porque aquí se dice que Gabriel le está dando el mensaje y fortalece a Daniel en medio de todo esto, pero también Gabriel dice, voy a volver a decirte el mensaje, tengo que ir a hacer otra vuelta aquí en Persia, pero también él le dice que tenía una lucha y que solamente el ángel Miguel puede ayudarle, solamente que hay un ángel el que puede ayudarle. ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo en el versículo 21 cómo llama al ángel Miguel? ¿Como el qué? ¿El príncipe? Ajá, como en el comienzo lo llama como uno de los principales príncipes, pero en el versículo 21 dice como vuestro príncipe, el príncipe de ustedes. ¿Y cuál es nuestro príncipe? Jesús. Jesús. Jesús es el único, si nosotros pasamos, vamos a ver la Biblia, es el único que es considerado como el príncipe de la tierra, aunque se consideró que antes de que Jesús ganara el dominio de la tierra y la posibilidad de salvar a la humanidad, que eso fue cuando murió y resucitó, el príncipe de la tierra fue Satanás, porque él ganó el poder. Pero una vez Jesús murió y resucitó, Jesús fue que él ganó el principado y el poder de la tierra. Pero entonces aquí también se está diciendo que Miguel es vuestro príncipe, lo cual nos lleva a considerar que el ángel Miguel es el mismo Jesucristo y que el ángel Gabriel era como el ángel servidor, el ángel que estaba siempre con el ángel Miguel, que era Jesús. Vamos a leer más porque hay más versículos que nos hablan al respecto. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. Mami, ¿puedes leer? El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ok, este es un punto muy importante también porque aquí nos están hablando una vez más que el ángel Miguel es el gran príncipe y que él está de parte del pueblo. Y también nos dice que, bueno, para entender muchas cosas de las profecías de Apocalipsis, también tenemos que estudiar el libro de Daniel. Aquí que nos dice y que está titulado como la profecía sobre los tiempos del fin, nos dice que el ángel Miguel será el príncipe que ganará la batalla y que los que serán salvos serán aquellos que están escritos en el libro. Después, cuando volvamos a estudiar profecía, vamos a ver de qué libro nos habla, pero en el lugar donde se habla del libro de la vida está es en Apocalipsis. Es que estaba pensando que el ángel Gabriel es como el ángel mensajero Sí, ajá. y el ángel Miguel era como el guerrero en la Biblia, el fuerte. Sí, el ángel, sí, las características del ángel Miguel es como el guerrero y del Gabriel como el mensajero. Sin embargo, además de ser el guerrero, al ángel Miguel también se le da el nombre del príncipe. Y si nosotros vamos a la Biblia, solamente hay uno al que se le llama príncipe y es Jesús. Entonces, por eso se puede considerar que el ángel Miguel es el mismo Jesús. Si nosotros estudiamos en hebreo el nombre de Miguel, como sale en los escritos originales, ustedes saben que los nombres hebreos todos tienen un significado. Y el significado que tenía Miguel, quien es como Dios. Ese es el significado del nombre de Miguel. Entonces también eso nos lleva a poder unir más
los puntos y decir, se parece cada vez más a la descripción que nosotros encontramos de Jesús, porque dice que es como Dios, el nombre también, y además de lo que dice Gabriel sobre el ángel Miguel. Vamos a el libro de Judas, que queda en el Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, te reprenda. Entonces aquí nos dice que fue, recuerden que cuando nosotros estudiamos sobre la vida de Moisés, encontramos que el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado. Y parte de la razón por la que nunca se encontró fue porque Moisés fue alguno de esas resurrecciones especiales. Nosotros sabemos que la resurrección se va a dar solamente cuando Jesús vuelva, porque ya lo hemos leído, que cuando Jesús vuelva, los muertos en Cristo resucitarán y subirán al cielo. Quiere decir que todos aquellos que han muerto todavía no se han despertado y todavía no han subido al cielo. Pero la Biblia nos habla de algunos personajes específicos que tuvieron unas resurrecciones especiales. Y ese es el caso de Moisés. Como en ese momento en el que Moisés murió, Jesús todavía no había venido al mundo y no había ganado el poder como tal de resucitar y de salvarnos eternamente. Él tuvo que luchar contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y por eso aquí la Biblia nos dice que el ángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, porque Dios, y no sé si realmente era solo el cuerpo físico, sino también el alma, porque Dios lo iba a resucitar y a subirlo al cielo. Y por eso Moisés se le apareció a Jesús cuando antes de que Jesús muriera y que lo crucificaran para darle ánimo, Moisés se le apareció. Esto no quiere decir que todos los que morían ya habían resucitado, simplemente esas resurrecciones especiales que se hicieron con estos seres especiales. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, que es el libro después de Judas. Ruth, si lo tienes, puedes ir al capítulo 12, que es el número grande, y al versículo 7, y te tendrías que quitar el silencio para que te escuchen. Satanás echado del cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus arcángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. ¿Es eso? Ok, perfecto. Entonces, aquí nos está hablando de cuando hubo una batalla en el cielo y dice que Miguel, una vez más, Miguel y sus ángeles. Entonces, Miguel tenía sus ángeles y él luchaba contra Satanás y sus ángeles. Entonces, aquí también nos está diciendo que Satanás tiene sus ángeles, tiene sus trabajadores y Miguel también tenía sus ángeles que luchaban por la salvación. Habla de cómo este ángel es el único que puede pelear contra Satanás y realmente el único que pudo ganar la salvación para nosotros, el único que pudo ganar la victoria contra Satanás era Jesús. Nos lleva a hacer esa conclusión en cuanto a que Miguel puede ser el mismo Jesús. Pero vamos también a seguir estudiando sobre el ángel Gabriel, porque el ángel Gabriel lo vemos cuando él le da el mensaje a Juan y también cuando él le da el mensaje a María y también a Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Se considera que el ángel que le estaba contando todas estas cosas de Apocalipsis a Juan
era el mismo ángel Gabriel, porque además muchas de estas cosas que pasaban en Apocalipsis también fueron descritas en el libro de Daniel, que fue el mismo Gabriel el que le habló, pero obviamente esto fueron 600 o 700 años después de que Gabriel le dio el mismo mensaje a Juan, como 600 años después de habérselo dado a Daniel. Entonces, Glorita, ¿puedes leer Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, entonces aquí una vez se declara que es por medio del ángel de Jesús. Y si estudiamos más el libro de Daniel, entendemos que aquel que tenía voz de hombre y cuerpo de hombre era el mismo Jesús. Quiere decir que el ángel Gabriel era el ángel de Jesús y por lo tanto era él el que era el mensajero de Jesús, de Dios. Y también decía que él es el siervo de Jesús. Bueno, entonces vamos a seguir, ya que hemos estudiado un poco de las características, vamos ahora a ver, ok, ¿cuál es nuestra postura frente a los ángeles? Porque además nos dice que Miguel y sus ángeles, o sea, la Biblia nos dice que los ángeles sí existen y que los ángeles, que Dios tiene a sus ángeles que están luchando y que están con nosotros, eh, y también tiene a su ángel que es el ángel Gabriel. Pero también tenemos que estudiar, bueno, ya que sabemos que hay ángeles, ¿qué debemos hacer con los ángeles? ¿Cuál es nuestra postura frente a los ángeles? Entonces vamos a ir al libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, y vamos a leer todo el capítulo 1, versículo 1 al 5. Entonces, creador del universo. En el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo por medio de quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquí nos dice que el Señor trató de hablar con nosotros de muchas formas, pero la última forma fue por medio del mismo Jesucristo. Y también dice que el Señor Jesús es superior a los ángeles y que heredó más excelente nombre que ellos. Glorita, ¿puedes leer del 5 al 10? El Hijo superior a los ángeles. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. ¿El 10 también? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos con obra de tus manos. Ok, aquí hay varios puntos importantes porque nos está diciendo que Jesús es más importante que los ángeles, que es el Hijo de Dios, que es quien tiene la potestad de mandar y de ganar y de hacer todas estas cosas.
y una vez más comparamos también que se relaciona mucho con la característica del ángel Miguel. Pero también dice que él fue el que creó, que estuvo en la creación de la tierra y de los cielos y que fue con sus manos, lo cual también nos muestra que Jesús estuvo en la creación, que Jesús no solamente pues nació ya, sino que él estuvo desde la creación. Eh, y vamos a seguir leyendo. Mami, ¿puedes leer Hebreos capítulo 1, versículo 11 a el 14? Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Hasta cuál? Hasta el 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que pongan a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ok, entonces aquí hay un punto muy importante porque nos está mencionando una diferencia entre Dios y los ángeles. Nos está hablando que los ángeles son servidores, son mensajeros de Dios y que hacen parte de aquel ejército que lucha por ganar la salvación de nosotros, pero nos está dando una diferencia donde dice que los ángeles no son Dios, que los ángeles no son como Dios y que hay uno solamente que nos creó, que hay uno el que dio su vida por nosotros y que hay uno que es solo el Hijo de Dios el Padre, el primogénito y al que lo adoran los ángeles. Los ángeles adoran al mismo Jesús. Vamos a seguir estudiando. Aquí ya estamos viendo esa diferencia que se hace muy explícita en Hebreos y se muestra esta diferencia entre los ángeles y Dios, donde los ángeles son servidores de Dios, al igual que nosotros, pero los ángeles son más altos, tienen un rango más alto que nosotros. Vamos al libro de Apocalipsis y aquí va a ser un poco más claro el tema sobre la adoración a los ángeles. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí es muy claro donde el ángel le está diciendo, porque es el ángel el que le está hablando todas estas cosas de las profecías del fin a Juan, y le dice que estas son las palabras de Dios. Y Juan dice, yo me postré a los pies del ángel para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. En Hebreos estábamos leyendo cómo los ángeles, decía que los ángeles son servidores de Dios. Igualmente nosotros somos llamados a ser servidores también de Dios. Pero dice, no me adores, porque yo soy siervo como tú. Y luego dice, y de tus hermanos los que retienen, o sea, los creyentes. Después dice, adora a quién? A Dios, ¿verdad? Que está conectado con el primer mandamiento, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces nos está diciendo, adora a Jesús, adora a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un Dios y las tres personas, la Trinidad, pero de ahí no más, ni siquiera a los ángeles podemos adorar. Y hay más momentos en la Biblia donde encontramos eso. Uno de esos es en el mismo libro de Apocalipsis,
donde otra vez se vuelve a adorar y el ángel le vuelve a repetir. Vamos, capítulo 22, el número grande 22, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Mira que vengo pronto. El ángel me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo lo que ha de suceder pronto. Mira que vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras del profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyo y vivo estas cosas, y después de haber oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me las estuvo mostrando. Pero él me dijo, no lo hagas porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos, los profetas con los que guardan las palabras. Este libro adora a Dios. Ok, entonces una vez más, aquí, además de todo, nos está animando también a estudiar las profecías y a guardar los mensajes que Dios nos está dando, a guardarlos para encontrar paz y tranquilidad en nuestra alma, confiados de que tenemos un Dios que es mayor que nosotros, que tiene todo bajo control y que tiene un plan de salvación para nosotros. Pero también nos dice que es importante conocerlo y guardar su palabra y guardar todas estas profecías que Él nos ha dejado. Pero además de eso, cuando Juan vio y el ángel terminó de decirle, otra vez se volvió, se arrodilló y se postró para adorar al ángel. Y el ángel le dijo, no lo hagas, que yo soy siervo. Y la Biblia nos dice que los ángeles son superiores a nosotros, pero Jesús es superior a los ángeles. Y si los ángeles son superiores a nosotros y no los debemos adorar, tampoco debemos adorar a otros seres humanos. Y el mandamiento número 1, que lo encontramos en Éxodo 20, claramente nos dice que solo tendremos un Dios y solo a Él lo adoraremos. Entonces, ¿cuál es nuestra postura frente a los ángeles? Es de, pues son ángeles que Dios nos manda para cuidarnos, que son mensajeros, que son dirigidos todos por Dios, son seres muy importantes, pero no son seres para que nosotros adoremos, no son seres para que nosotros les recemos, nos arrodillemos, sino que realmente al único que debemos adorar y en el único en el que debemos meditar y pedirle es a Jesús, porque Él fue el que ganó la batalla contra Satanás. Él fue el que dio su vida por nosotros y Él es el único intercesor entre nosotros para que podamos ser salvos y tener la vida eterna. Cuando estudiamos sobre el fin del mundo, sabemos que la Biblia en Mateo 24 nos dice que van a haber muchos engaños, que nos van a decir, allá está Cristo, allá está, o este es uno, o este es el otro, y Él nos dice que no los engañen. Y por eso estamos estudiando la Biblia, para que nosotros mismos podamos leer, podamos confirmar, no lo que nos dice alguien externo, sino lo que nosotros mismos podemos estudiar con nuestros propios ojos. Mami, tú estabas mencionando que el padre te había mencionado que habían 3 ángeles. De lo que yo he estudiado y de lo que yo he leído en la Biblia, se mencionan de ángeles, pero a los únicos que se les menciona nombre es al ángel Miguel y al ángel Gabriel, que son los que ya leímos. El ángel Rafael no se encuentra en la Biblia canónica, que es aquella Biblia que se considera que tiene todos los escritos inspirados por Dios. El ángel Gabriel se encuentra en los libros apócrifos y se encuentra en el libro de Tobías. Sin embargo, Tobías no es considerado como un libro bíblico. El libro de Tobías es un libro que hace parte
Dice que la iglesia debe leer como ejemplo de vida e instrucción de comportamiento, pero no se deben utilizar para establecer doctrina alguna. Em, ¿Por qué? Porque no son doctrinales, porque las cosas que dicen estos libros no van en conexión con las doctrinas que se encuentra en el resto de los libros de la Biblia, sino que dicen cosas que pueden hasta contradecir lo que la Biblia dice. Por eso no encontramos el libro, el nombre del ángel Rafael, solamente encontramos en la Biblia el nombre del ángel Gabriel y del ángel Miguel, y ya estudiamos las características de esos dos ángeles. Eh, ¿Tienen alguna pregunta al respecto o comentario? María, dinos. Pero si dice que, bueno, que los ángeles son una intercesor para hablar con Dios, entonces nosotros, ¿cómo hacemos para hablar con ellos para que ellos hablen con Dios? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para pedirle a los ángeles que sean intercesores que hablen por mí a Dios? Ujú. Los ángeles, esa es una buena pregunta, porque sí, pareciera que el ángel Gabriel fuera un ángel intercesor. El que intercede es como un abogado, como el que dice, el que me representa, el que dice, por favor, escúchelo, por favor, tenlo en cuenta, por favor, tenlo presente. Ese es el que intercede. El ángel Gabriel nunca intercedió por nosotros. El ángel Gabriel lo que hacía era dar un mensaje. El único que intercede por nosotros, el único, recuerden que hemos estudiado cómo Jesús mostraba sus manos y la Biblia nos dice que nosotros tenemos nuestro sacerdote y nuestro abogado. Vamos al libro de capítulo 2, versículo 1. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ok. Cuando nosotros vamos hacia un juez o estamos en la corte, ¿quién intercede por nosotros? ¿Quién nos representa? El abogado. ¿Y con quién hablamos nosotros directamente sobre el caso, sobre lo que está pasando, sobre lo que necesitamos defendernos? Con el abogado. El abogado. Con el abogado. Un abogado tiene que estudiar derecho para poder ser abogado y para poder interceder. Los ángeles no ganaron el título de abogado. Ellos no murieron por nosotros y ellos no tienen el permiso para ir a hacerlo. Es como decir que yo soy médica, pero no me he ganado el diploma y voy a hacer la labor de un médico. O yo soy abogada y pues no he estudiado para ser abogada y voy a hacer la labor de un abogado. Entonces, igualmente pasa en el cielo. El único que puede interceder es el que estudió y el que cumplió para ser un abogado. Y el único que pudo estudiar y que pudo cumplir para ser abogado fue Jesús. No hay otro abogado. No existe otro intercesor para nosotros. Jesús. Vamos de hecho ahí mismo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Jesús, y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad nuestra no está en nosotros. Y miren aquí lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ahora el versículo que acabamos de leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Entonces aquí también nos está diciendo que ¿a quién confesamos? A Jesús. A Jesús. Nuestra confesión es directamente con Jesús. Quien nos representa es directamente Jesús. Dios es tan grande que Jesús, siendo el mismo Dios, el mismo príncipe, también nos ama tanto que Él dice, yo intercedo por ti, o sea, yo soy. Igualmente nos pasa con Jesús. No es un abogado cualquiera, es el abogado, es el rey de reyes, el que nos está representando, el que está diciendo, espere, aquí están mis manos, aquí está mi sacrificio y yo soy el que lo representa a ustedes. Y ya no necesitamos a nadie más. Él nos dice, solo si vamos a Jesús es lo único que necesitamos. Pues, ¿cómo le dijera? Lo que pasa es que como yo soy como católica, mi religión, entonces yo le pido a los ángeles y a la Virgen que interceda por nosotros allá a mi Dios. Eso es lo que yo más o menos, es lo que yo entiendo y yo pienso que si uno le pide a un ángel que interceda por uno, allá él intercede y mi Dios lo escucha, porque él es más santo que uno. Que nuestras tradiciones tienen un peso muy grande en nuestras creencias. Pero parte de lo que estamos haciendo y la razón por la que estamos estudiando es poder contrastar lo que las tradiciones nos dicen frente a lo que la Biblia nos dice. Y a veces nos damos o nos daremos cuenta que hay cosas de la tradición que no necesariamente están conectadas con la Biblia. Simplemente sí, era una mujer muy especial. ¿Los ángeles son más santos que nosotros? Claro que sí, los ángeles son más santos que nosotros. Pero yo te hago una pregunta. Si tú necesitas inscribir a tu nieto en el colegio, ¿sí? Y yo te digo, María, yo voy a hablar con la rectora a ver si nos escucha para interceder. Yo voy a interceder por tu nieto. Tienes que escoger entre mi mamá y yo. ¿A quién escogerías? ¿A quién escoges sabiendo los contactos y el poder que tiene? A su mamá, Porque ella tiene más palanca, ¿verdad? ¿sí? Por eso toca mirar quién tiene más palanca. Ajá, así es, así es. Y si tu tradición te dice que pues tú estás más acostumbrada a hablar conmigo, pero si tienes toda la posibilidad de hablar con mi mamá, ¿a quién igual escogerías? A su mamá. A mi mamá. Igualmente pasa con Jesús. Si Dios te está diciendo, María, Jesús tiene más palanca que cualquier ángel, que cualquier santo, que cualquier hombre. Jesús es el que tiene más palanca. Pues hablo con Jesús. Ajá, ese es el punto. Jesús tiene más palanca que cualquier persona. Y además de eso, Jesús es más asequible, Jesús está más disponible, Jesús no nos tiene, o sea, yo no tengo que pasar por filtros, yo no tengo que ganar nada, ni hacer méritos, ni nada para conocer a Jesús. Entonces, si tú tienes el acceso directo a hablar con Jesús, si Jesús te está diciendo, María, hable conmigo, yo soy el rey de la palanca con Dios. Yo soy el que tengo más poder que cualquier otro. Y tú decides irte con los ángeles o con María, que tienen menos poder. No. No tendría mucho sentido.